Están aquí Javier Bravo. ¿Cómo estás, Javier? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Y Fernando Velázquez. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vienes llegando de la cobertura de esta rueda de prensa donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anuncia que atrae el caso Lucero. Así que ilústranos para con eso arrancar el análisis sobre ese que sigue siendo, después de 3 semanas, terminando ya su cuarta semana, es un tema central en la agenda pública de Guanajuato. Así es, el día de hoy ya ofrecen una rueda de prensa conjunta el ombudsman de aquí de Guanajuato, quien acaba de estar aquí en el programa, junto con el visitador de la sexta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para explicar un poco qué es lo que procede. Entonces, a raíz de la relevancia que ha tomado este caso de Lucero, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, decide la CNDH atraer este caso, pero esto no significa un borrón y cuenta nueva. Significa que va a tomar la investigación que ha llevado hasta ahora la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos y va a investigar tanto la actuación de la Policía Federal como la actuación del del personal del Hospital General de Guanajuato y la Procuraduría General de Justicia de aquí del Estado de Guanajuato. Pero no sé si antes de continuar les parece si vemos un poco de lo que pasó precisamente en esta rueda de prensa. En la rueda de prensa, vamos a ver hace unos minutos. el inserto, sí. Bueno, contra la Policía Federal lo que se imputa en un primer momento es el trato que recibió al momento que llega la Policía Federal al lugar de los hechos en Santa Rosa y el acercamiento que hay con la víctima. En el Hospital General la queja consiste en el trato que recibe y en la situación de proximidad con el agresor. Y posiblemente una falta de protocolos y de medidas en ese sentido. De la Procuraduría General de Justicia del Estado se reclaman varias cosas, desde que no se le hicieron conocer sus derechos, de que no se le prestó la carpeta de investigación y algunas cuestiones más hasta el momento. Se le asigna un número de expediente de la CNDH y la CNDH se pronuncia. Yo sí quisiera hacer mucho énfasis en que no se vuelve a empezar. Estamos trabajando con base en todo lo que ya hay avanzado el expediente y daremos continuidad. Y por eso también la estrecha comunicación que mantendremos, la vinculación, el apoyo y la coadyuvancia para terminar la investigación en este expediente y decidir sobre el resultado. Es José Zamora Grant, director de la sexta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es, entonces ahora ya implica ya un ámbito nacional. El caso Lucero pues sigue sin alguien, o más bien sigue ampliándose, ¿no? Tanto en cuestión de que más medios están retomando este caso y más autoridades, organizaciones están involucrando. Resulta interesante. Vamos a revisar qué pasa en términos de consecuencia ante las instituciones, de las repercusiones de este caso. Ayer el procurador Carlos Samarripa convoca a Lucero a un diálogo, básicamente de acuerdo con la versión de la propia Lucero Salcedo. Se le plantea la apertura para revisar lo que se ha hecho bien y mal en su caso, incluso para reformular los delitos. 2, una invitación a participar en un grupo interdisciplinario, que no se ha anunciado este grupo interdisciplinario, lo sabemos por esta versión de Lucero, de que Samarripa está pensando en establecer un grupo interdisciplinario para revisar la actuación de sus ministerios públicos en cuestiones de género, ¿no? Y la otra cuestión es el gobernador Márquez. Mientras Samarripa se mueve y ve ante la presión mediática, muestra esta apertura, el gobernador Márquez insiste en su discurso todavía hoy en la reunión de alcaldes en Apaseo, de ver la violencia de género como una cuestión cultural y separarla completamente de las políticas públicas, que son las que le tocan a él. A él no le toca que en México haya machismo, definitivamente. Le tocaría en lo personal si él lo es o no lo es, pero no le toca gobernar eso. Digo, ni siquiera si dirigiera la Secretaría de Educación Pública se lo podría plantear. Es un tema muy complejo, sociológicamente hablando. Pero sí le corresponde que los ministerios públicos, aunque sean machistas, apliquen unos protocolos específicos que tienen términos A, B, C, D. Eso sí le toca como gobernador del estado. Y es lo que no acabamos de ver, una definición de él, de que estén pasando cosas que se puedan mejorar, donde veamos una disposición de aprovecharlo como un área de oportunidad, ¿no? Es algo tan estricto como la laicidad, ¿no? Y yo creo que el equiparable perfecto, porque
independientemente de cómo esté la situación social, tú tienes un marco normativo, tienes una legalidad a la que tienes que ceñirte como gobernador, y más en su posición como gobernador, al ser... Aunque tú seas creyente o no lo seas. Sí, exactamente, o sea, tú gobiernas para todos, ¿no? Ese mismo reclamo que, por ejemplo, le hacen en los partidos políticos. Llama la atención también la diversidad de irregularidades que está detectando la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estamos hablando del Ministerio Público Estatal, estamos hablando de la actuación de los policías federales, que obviamente que están en su base en Guanajuato. Estamos hablando también de la Secretaría de Salud, que también ahí me parece garrafal, también es una omisión terrible, porque finalmente estamos hablando de una instancia que se supone tiene el contacto directo con el problema, finalmente, de las personas en general, ¿no? Sea cual sea, y más si está llegando una mujer que está recientemente golpeada, traumatizada, y pues bueno, ese es un detalle importantísimo, porque estamos hablando de un mal genérico, en el que ninguna... Pero el mal consistiría básicamente, y te interpreto un poco, en que no se aplica ningún protocolo. Exactamente. Ninguno. En ninguno. Sí, independientemente si es un tema cultural. Y yo creo que al final de cuentas... Digamos, un protocolo en términos de salud en una sala de emergencias es lavarse las manos antes de intervenir a un paciente. Exactamente. Es como si no lo hicieran, ¿no? Los protocolos deben funcionar como así. si hicieran una intervención quirúrgica sin esterilizar el instrumental, claro. Prácticamente. Una cuestión particular en el discurso del gobernador es la evasión casi sistemática. Esto, al final de cuentas, es una interpretación. Me parece muy grave, Javier, que no es una evasión que pretenda ser un recurso político, sino Ni que se siente al mandatario abrumado por el tema y respondiendo como si ningún tipo de asesoría lo cobijara, un poco como se le dan las circunstancias en el momento en que le plantan enfrente un micrófono, lo cual me parece muy preocupante, porque yo insisto en la tesis de que el gobernador Márquez, que cuenta con todo un equipo de trabajo y con un gabinete de funcionarios, está siendo dejado solo, bien porque él quiere, o bien porque el equipo está también huyendo de las responsabilidades, ¿no? Y lo que eso representa cuando se presenta en medios internacionales, ¿no? La figura que queda es el mandatario de Guanajuato, es una figura política, digamos, de cierto nivel en el país, y se opina desde una trinchera que no le toca, está opinando quizá como si fuera un ciudadano, como si no fuera un funcionario, como si fuera un servidor público. Equivocando los términos, hablando del Poder Judicial con cosas que no corresponden, porque hablo de una sentencia que aún no se produce. Sí resulta preocupante, digo, no es por hacer escarnio del gobernador, es al contrario. Sí. O sea, él representa instituciones públicas en Guanajuato que deberían estar mejor expuestas, ¿no? Y yo te diría que nadie nace enseñado a ser gobernador, es una cosa muy complicada, ni el político más completo, más equipado, aprende cómo llevar adelante un puesto ejecutivo, sino que en el camino se van dando estos tipos de aprendizajes. Yo siento que el gobernador Márquez no ha apresurado su aprendizaje y que en su equipo de trabajo hay renuncias claras a ayudarle en ese sentido, ¿no? Y parece que a él no le apura conseguir ayuda o por lo menos asesorarse. Digo, estamos hablando de que este caso ya lleva 3 semanas de manera expuesta en los medios de comunicación. Es como un diagnóstico, es una radiografía. Y no es una exposición, digamos, local, o sea, estamos hablando ya de trascendencia nacional y sigue el gobernador sin mostrar ese interés de conocer, de leer cómo sucedió, hacer un recuento de cómo se ha dado el caso, incluso el buscar el acercamiento con Lucero. Parece que la reunión de ayer con Samarripa pudo haber sido del gobernador, si se quería que el problema tuviera una canalización, ¿no? Incluso pudo haber, hoy mismo, cuando se le está preguntando sobre el tema, pudo haber citado perfectamente el encuentro que tuvo con Samarripa y el ofrecimiento que le dio Samarripa a Lucero, y ni siquiera eso, es decir, ni siquiera una declaración política de parte del gobernador. Eso es lo que llama la atención. Bueno, la declaración fue esta del tema cultural. Que es la misma respuesta de siempre. Y muy rebasada, pues, muy criticada, muy señalada. Y algo que llama la atención, y creo que le debería llamar la atención también al gobernador, que tiene a veces ese nacionalismo tan exacerbado como guanajuatense y Guanajuato en el contexto nacional. La cabeza de un medio nacional hoy, sin embargo, el portal Sin embargo, cuando retoma el caso que acabamos de reportar, de Leticia Patricia Vázquez,
lo menciona como otra vez Guanajuato. ¿Sí? El Ministerio Público finalmente provoca una vez más un feminicidio. Ahí lo tenemos, otra vez Guanajuato, nuevo feminicidio indigna León. La víctima denunció 3 veces ante el MP a su asesino. Mira, yo te diré... Ahí es como lo están tomando los medios nacionales. Otra vez Guanajuato, Está incluso en bien. proceso también. Hemos sido muy críticos de Bárbara Botello, nadie podrá decirnos que no. Pero Bárbara Botello está mostrando una profesionalización como alcaldesa. No es la Madurez, misma poco a hoy poco. que hace un Sí, año. sí, sí. Que cuando toman el poder, ¿no? Después del informe particularmente yo noto un giro, este asunto de la Radical, comida radical. con los diputados, bajarle el tono a muchas cosas, bajarle el tono a la Más confrontación con política, Márquez. más... Alguien está asesorando y ya está aceptando esa asesoría. Bueno, pues algo que también podría hacer Miguel Márquez, que además de conducta personal o de personalidad es menos complicado que Bárbara, que tiene más arrebatos, pues, o más vehemencia como política. Márquez es un tipo más reposado Más políticamente sencillo, incluso. hablando, tendría que escuchar más, ¿no? Tomar esto como una experiencia. Son de esas cosas que uno no entiende, ¿no? Como una persona precisamente como Miguel Márquez, en teoría puede lucir como una persona que es abierta a escuchar las recomendaciones, que para eso tiene un gabinete, para eso tiene un equipo que está atrás de él, que se supone debería estar orquestando o estar delineando la estrategia para enfrentar esta situación, y parece que está solo porque quiere. Esta o y porque muchas debe. otras. Digo, aquí como Es que... una muestra más. Aquí le pasó lo que a Scarlett Johansson, que se tropezó y le tomaron fotos, pues. Pero realmente hay problemas en otras áreas que no han detonado porque no son críticos. Digamos, yo lo tomaría como síntoma más que como una cuestión muy específica, síntoma de otras cosas, ¿no? Síntoma, y va un año apenas, ¿no? Bueno, yo ¿Cuánto? te diría al revés, ya va un año. Ya va un año. No, Por eso, ya va tendrá- un año, creo que está a tiempo para corregir este camino, y sobre todo, volviendo al tema de Lucero, pues enmendar, cambiar ese discurso de que es un problema cultural, cuando todos los demás están conscientes de que este caso simplemente ha desnudado los vicios que tiene esta Procuración de Justicia, sobre todo en cuestiones de género, ¿no? Mira, Márquez se ha preocupado mucho por deslindarse de Juan Manuel Oliva, en temas como la honestidad o como la transparencia. Ahorita ya se igualó con Juan Manuel Oliva en temas como la actitud antifeminista o El Misógina. perfil conservador. misógina, digamos. perfil conservador. En estos días se empezaron a publicar análisis en los medios nacionales de que Oliva, como candidato a ocupar la dirigencia nacional del PAN, representa al sector conservador, al sector yunque. Sí. No tarda en que dentro del mismo PAN, ni siquiera de fuera del PAN, alguien ataque a Oliva por sus actitudes misóginas. Sí. Más si están en la palestra gentes como Josefina Vázquez Mota, etcétera. Dentro de la rebatinga, sí. Y de entrada Márquez ya no va a poder usar el deslinde famoso, porque con el tema de ahorita, con el tema de Lucero, ya se equiparó a Juan Manuel Oliva en los temas de misoginia. Y es que, vamos, desde el inicio, desde que despertó el caso, desde que están señalando, perfectamente Miguel Márquez pudo haber parado el tema, ¿no? Pudo haber mostrado ser un poco más sensible. Si queremos una declaración política, pues la vamos a tener. Simple y sencillamente aceptar la observación como alguien que dice, estás mal en este punto, estás mal en cuestiones de tratamiento de delitos de género. Aceptar el hecho como es. A ver, llamar a cuentas al Como una procurador, deficiencia. ¿no? Llamar a cuentas. Decir, oye, Carlos ¿qué pasó? Amarripa, cuéntame cómo está eso, qué hicimos bien, qué Y ahí hicimos para el mal, ¿no? tema, y ahí se para. Pero insistió en un discurso recurrente, que a lo mejor en el contexto en el que estamos a nivel local pudo haber pasado de alto. Quizá los medios locales tenemos un contexto distinto, pero ya vimos cómo le fue en un medio internacional O muchos compromisos, y en ¿no? un medio nacional. Entonces, ahí no se compran, digamos, ese discurso. Tiene que demostrar más sensibilidad, eso tiene que entenderlo. Con ese discurso, al contrario, se Agravó. coloca, se expone más, ¿no? Se expuso demasiado y hizo que precisamente el caso de Lucero se volviera nota tras nota tras nota y Ahora, que estemos a un mes todavía Me con ese preocupa tema. una cosa, me preocupa que en el gabinete nadie dé la cara por el gobernador. Me preocupa mucho que Samarripa no salga y diga, si fue mi culpa, pues bueno, ahí está mi renuncia, en un extremo, Sí. pero en otro lado, a ver, yo corrijo, el gobernador se expone, lo golpean y nadie abajo Eso es otra toma advertencia. cartas en el asunto para evitar que eso pase. Eso debilita mucho Eso al es gobierno. otra. Y ya ha pasado en otras áreas, nunca a estos extremos, ¿no?
Sí, pero se están yendo directo Con lo de a la Rivas, cabeza. con lo de cuando- Rivas Güete pasó igual en la Secretaría de Seguridad, ¿no? Lo primero fue defenderse a brazo partido. y, bueno, Dilo. se están yendo directo a la cabeza, están dejando a la cabeza sola, ¿no? Como que el cuerpo que debería ser el gobierno no está operando simplemente, como que nadie le quiere entrar, aunque sea en su injerencia o cuando le toca entrar, pues simplemente no lo hace, y Miguel Márquez se está exponiendo, creo, demasiado y de manera indebida, ¿no? Creo que si hubiera, como bien lo decías, Bravo, desde el inicio, si hubiera sido una declaración sensata, simplemente autocrítica, Sensatez, eso es. reconocer un error, ok, se hizo mal, vamos a corregir, y no tuvo que salir a decir que era cuestión cultural, y hasta ahorita pues sigue siendo lo mismo, y parece que mientras siga Miguel Márquez con este discurso, pues va a seguir el golpeteo y a ver cuándo termina, ¿no? Y luego sale la respuesta que podemos con suspicacia pensar que es una respuesta premeditada para equilibrar, que es la encuesta de Consulta Mitofsky. Sí. Pero El gobierno autoriza a Consulta Mitofsky a divulgar esta encuesta, que muy probablemente pagó el propio gobierno, es complicado saberlo, donde un índice de popularidad histórico, notable. Me llama mucho la atención, fíjate, que cuando Fortino Bátres llama a una rueda de prensa para tratar de darle un respaldo a Bárbara Botello, inventa una encuesta de un grupo inexistente, Orión, y dice que Bárbara tiene un 70% de apoyo, y todo el mundo nos lo tomamos con sorna y con pena ajena. A los pocos días salga una empresa tan seria como Consulta Mitofsky a decir que efectivamente también Márquez tiene un 77% de acuerdo para gobernar en Guanajuato, ¿no? Sí. Cosa que no impactó a nadie y que en 2 días se le había olvidado a todo el mundo. Sí, evidentemente no tuvo ningún impacto. Incluso es que no se gobierna así. En el contexto, exactamente, no se puede gobernar a periodicazos, ¿no? Con información filtrada, con información por abajo de la puerta para que dar un aspecto de pluralidad y popularidad en este caso. Incluso puede convertirse hasta en algo contraproducente para su administración, porque por el contexto en el que emiten este tipo de información. Ya lo consignaba también Javier Lara y lo comentamos también aquí, y es un ejemplo muy parecido de cómo la Procuraduría emitió un boletín de prensa celebrando la consignación de un feminicida en el contexto en el que se estaba debatiendo el caso Lucero. Tratando ¿sí? también de dar un golpe publicitario. Pues lo mismo sucedió acá. Y nadie ahí se lo con cree. una doble falta, Javier, porque ese feminicidio ocurre, como muy bien lo expone la madre de Laura, Patricia Vázquez, ocurre por una abierta negligencia del Ministerio Público y que yo creo que sería bueno revisar ese caso también, ¿no? Sí, o sea, es un caso donde, y creo que tuvo suerte de que, o no suerte, sino que es prudente que salga a los medios, pero así como ella ha denunciado o denunció en su momento en 3 ocasiones que es víctima de violencia en su hogar, ¿cuántas mujeres, y eso no necesitamos tener experiencia, no necesitamos tener nombres, cuántos casos cada uno conoce de mujeres que son golpeadas en su casa y uno de dos, o ya ha denunciado y no pasa nada, o simplemente se calla porque luego la madriza va a ser peor? Entonces, en este caso fueron 3 ocasiones, 3 veces de manera valiente acudió al Ministerio Público a decir me están golpeando. Valiente o desesperado, quizás, no sabemos. No sabemos, hasta que llegó lo que se supone se debe prevenir, erradicar. Imagínate la complicación para una mujer en estas condiciones, que además depende económicamente de su marido, en este caso, ir al Ministerio Público a denunciarlo, tomar la decisión, pensarlo por semanas, por meses, no animarse, luego ir, y la respuesta que recibes es: aquí está el citatorio, dígale a su marido que venga. Digo, no te rías porque es un asunto muy dramático, perdón, entiendo que pudiera llamar en otras... Pero hay que tomarlo con la seriedad con la que amerita el caso. ¿Cómo regresaba esa mujer a su casa? Con un citatorio en la mano de la Procuraduría a enfrentarse a su victimario, ¿no? Y sobre todo... ¿Y qué sensibilidad tiene ese funcionario que se supone que es de un área especializada, ¿no? Que yo creo que ahí es donde sí tendría, desde el gobernador Miguel Márquez y el Procurador de Justicia del Estado, Carlos Samarripa, voltear a ver y aceptar que algo no han estado haciendo bien.
Y si proviene de anteriores administraciones y todo, bueno, pues esa es otra cosa, les toca a ellos corregirlo, ¿no? En este caso en particular está también el tema de que cuando va a denunciar la mamá porque ella no aparece, en el Ministerio Público le contestan que pues ella no es la afectada. Que venga ella. Tiene que ir la afectada. Ella no sabe que su hija estaba muerta, no está denunciando una desaparición, está denunciando violencia intrafamiliar, tiene elementos para pensarlo así, y nadie ahí toma cartas. Y sobre todo asunto, teniendo ¿no? el antecedente, ¿no? Parece un mal endémico incluso de los ministerios públicos. Platicaba yo con unos estudiantes, un simple robo, dice, son ires y venires interminables en una denuncia simple de un robo. ¿Dónde quedaron las denuncias en un minuto? Exactamente, ¿no? ¿Dónde queda la demagógico, eficiencia? ¿no? Era demagógico, no se puede, sería mejor que fueran sensibles aunque se tardaran todo el tiempo del mundo. Exactamente, que brindaran esa protección ante una denuncia que es clara, que es contundente. En este caso de Patricia Vázquez, lo más indignante es que ella iba con las lesiones presenciales, iba mostrando las huellas de ese delito, y no hubo quien moviera un dedo. Ahora, ya no es un asunto nuevo. Hace unos meses se denunció ampliamente el tema de los feminicidios, y acuérdense cuál fue la respuesta del gobierno en aquel momento. No las respuestas formales de que aquí no hay feminicidios. La respuesta institucional fue hacer una campaña en medios, se hicieron muchos espectaculares, color lila, con unos teléfonos para llamar y con un acróstico que decía mujer y cada letra significaba una frase, ¿recuerda? Sí, es. Esa era la respuesta. La respuesta está dada en un anuncio espectacular. La propaganda no es una política pública. Exactamente. ¿No? Las políticas públicas ameritan ser propagandizadas, pero primero hay que crearlas. No puedes sustituir una política pública con un esquema de propaganda, ¿no? Y creo que ahora se está pensando igual, ¿eh? Una muestra de políticas públicas sería la cantidad de albergues que hay en el Estado. El último dato, si mal no recuerdo, o establecer los protocolos en el y lo Ministerio dio, Público. bueno, y dando un ejemplo claro, ¿no? Y este dato lo dio precisamente Maru Carreño de Márquez, que es la presidenta del sistema DIF estatal. Ella lo comentó en un aspecto, si mal no recuerdo, son 5 albergues en todo el Estado para los asuntos de violencia intrafamiliar. 5. Y debe estar en las principales ciudades nada más. 5. No me quiero poner a revisar qué carencias o qué instalaciones tienen, o qué seguridad tienen, porque es para resguardar madres de familia y niños que en situación de violencia intrafamiliar, para resguardarlos del agresor, ¿no? Hombre o mujer, digamos, pero tienen esa función. 5. Yo me pregunto si son suficientes. No, bueno, ¿qué capacidad tienen? No. ¿Sí? Pero ¿Qué cambio, financiamiento reciben? Proyecto Escudo está recibiendo 2.700 millones de pesos, y en ese sentido fue la crítica de Pilar Ortega, muy certera y muy puntual, Sí. de que de nada sirve la tecnología de punta y las oficinas maravillosamente adecuadas del Poder Judicial y las salas de oralidad si no hay una actitud sensible. Empática hacia las víctimas. Bueno, ¿les parece dejar aquí este tema? Todavía seguiremos pendientes. Mañana hay una conferencia de prensa de InMujeres, también Importante. InMujeres, de este organismo federal, el Instituto Nacional de las Mujeres, está en Guanajuato, también con el tema Lucero Salcedo. Estaremos ahí y lo podrá usted leer en Zona Franca. No sé si nos dé tiempo de revisar rápidamente un asunto relevante esta semana, la crítica a la integración de los consejos de participación social, acotada al municipio de León, pero que resulta un diagnóstico interesante. Sin duda respetable y muy bien hecho el informe, ¿no?, que presenta el pasado miércoles Propuesta Cívica, precisamente donde aborda desde la integración hasta la operación de los 28 consejos municipales con los que cuenta la actual administración. A grandes rasgos, ¿qué es lo que señalan? Bueno, si en el PAN o durante las administraciones panistas los consejos se habían formado con amiguismos, algunos pues solo eran consejos de papel y no que realmente trabajaran, pues el PRI, la alternancia que llegó con el PRI, pues no sirvió de nada. Siguen siendo consejeros afines al gobierno, consejeros que son amigos de la infancia, otros que simplemente lucen en la teoría y que no han vuelto a sesionar desde que les rindieron protesta. Pero sí, consejos que no se reúnen. Y una tercera cuestión que creo yo es importante, el hecho de que con la alternancia lo que sí pasó fue que hubo una barredora de consejeros y solo el 10% permaneció de los 200. Eran tan pocos ciudadanos
que se fueron los amigos del PAN y PAN llegaron y los llegaron amigos los del amigos PRI. del PRI. Sí, Si sí. fueran ciudadanos se podían quedar los Pero sí, mismos, ¿no? perfectamente se podrían quedar y continuar con el trabajo si es que realmente son consejos ciudadanos. Entonces la crítica es, son consejos ciudadanos que solo buscan, con el cual el gobierno solo busca legitimarse, no, Sí, claro. no tener una consulta o una voz ciudadana dentro del gobierno, ¿no? Bastante interesante este informe, ahí lo pueden consultar en la página de Propuesta Cívica y pues ahí está la nota en Zona Franca. Además, añadir que fue convalidado por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato. Esa Propuesta Cívica amplía ahí su grado de legitimidad con una alianza con una institución muy importante. Y ¿no? también por de académicos, ¿no? un catedrático muy reconocido, ex consejero también del IFE, Luis Miguel Rionda, que también estuvo aportando sus observaciones a este informe, ¿no? Pues parece una práctica finalmente común. A mí realmente no me sorprende. Es parte de la cultura política de este país, la utilización de comparsas para poder finalmente influir en cada ámbito de la administración. En la administración... Simular la participación social. Simular una simulación Es una correcta. simulación. Es una pantalla, Invitar a ¿no? los que no den lata. A los que no den lata, a los que no critiquen, o que critiquen previa convalidación o previo consenso. Esto recuerda mucho las prácticas de un prismo totalitario que hereda esas prácticas a los demás partidos y que la utilizan y que la ejercen en la actualidad. ¿Por qué cito al PRI? Porque ellos son los creadores de esa posibilidad de reclutar gente simulando una democratización de los ámbitos de la función pública, para simular esa democratización, para simular la participación, la inclusión de gente que aparentemente es independiente y que no tiene una ideología casada, ¿no? Además revisan consejo por consejo, no es una generalización, un análisis. Y es una revisión pormenorizada con números, datos duros, no son asisten a las sesiones, asisten, evalúan. obviamente, y lo reconoce Sara Noemí Mata, que es la coordinadora de proyectos de esta organización. Dice, bueno, por el personal no podemos asistir a todas las sesiones de todos los consejos, son 28 y bueno, hay veces que se empalman y demás, pero asisten de manera aleatoria y observan, simplemente observan cómo se rinden los que rinden informes, porque también es otra cuestión, ¿no? Por ley deberían rendir al menos trimestralmente el informe financiero, y hay cuestiones, hay consejos como el de Parque Metropolitano, que aún no es ratificado, que aún no es cambiado o renovado, y que aún así se supone debe estar rindiendo los informes financieros. Entonces y otra práctica que también se hacía en las administraciones pasadas y sigue, es poner primero al presidente del consejo y luego el presidente del consejo arma el consejo. Los consejeros no eligen al presidente. Cuando el presidente forma su club de Toby. Exactamente, Sí. el proceso es al revés, legalmente debe ser al revés. Los consejeros eligen a su cabeza. ¿No se señala que desde la presidencia municipal se elige al presidente regularmente? Esa Eso es la práctica normal, ¿no? Exactamente. Es que ese es el mecanismo, primero elijo Bueno, al pero a presidente. todo esto, Bárbara ya respondió y dijo que no lo veía así. Una vez más, pues... Dijo que era inexacto. Acuérdate El que dijimos informe- que va avanzando. No lo vais a hacer quedar mal. No, pero al igual que Márquez no reconoce una crítica que me parece muy oportuna, y es una crítica en buena lid, o sea, no es para golpear, o sea, No vino de un grupo simplemente- político. No, o sea, conocemos las personas que trabajan en Propuesta Cívica y es un informe con el fin de que se hagan las cosas bien, es propositiva más que critica, ¿no? Entonces, pero Bárbara dice que es inexacto, que todas las convocatorias para formar los consejos son abiertas y transparentes, que no hay amiguismos, que todos trabajan, todo es perfecto, ¿no? En los consejos ciudadanos. Entonces, una vez más, pues queda ahí una crítica que muy valiosa, creo yo, que echa a la basura. Y hay ejemplos contundentes, de esa estructura tan endeble que son los consejos ciudadanos. Hablábamos Fernando y yo de el caso de Liceda Edo, ¿no? Sencillamente corrió una instrucción a través de un consejero, desde la presidencia municipal, pasó a través de un consejero, que en este caso sería Luis Fernando Gómez, la gira al presidente, vámonos, la cabeza de Liceda Edo, así de sencillo. O sea, es algo tan endeble que no se sometió finalmente a consideración, que al final de cuentas el que toma la decisión en el organigrama, pues finalmente debería de ser el director, porque por algo se le eligió. ¿Cómo es posible que se haya previsto la designación
de un director y del presidente desde antes de que iniciara el proceso de renovación del Consejo. Y como ese, hay varios casos. Incluso en Pasa un ámbitos... poco lo que con los protocolos de género, ¿no? O sea, se cumple con la ley porque, bueno, pues hay tanta presión, es políticamente correcto y hay que sacar las normas. Acá hay que formar consejos de participación ciudadana porque está bien visto en este momento político hacerlo. Pero luego inmediatamente después se pasa a ver cómo se le hace para evitar que opinen, evitar que influyan, evitar que tomen decisiones. Oye, y se queden como adornos nada más. Y sería muy interesante que lo hicieran a nivel estatal también, ¿no? No, mejor que los quiten, hombre, ¿para qué se gastan ¿para el tiempo qué? y el dinero? Ese es el detalle, No. o sea, los consejos ciudadanos siguen siendo a nivel municipal y a nivel estatal una figura que son más de como para tenerlo de adorno, ¿no? Convalidadores. Convalidadores. Y ya ni siquiera cumplen la función, ya no convalidan nada. No, ¿Dónde ni- está? Hay un consejo, por ejemplo, ahorita de equidad y género en Guanajuato, y el Instituto Estatal de la Mujer tiene consejo, o no sabemos. Hay una mesa interinstitucional. El que está en el Congreso. Sí, pero es que se interinstitucional. suspende si va alguien que no ha Que sido no es invitado. afín. Bueno. Tenemos el caso del Consejo del ISEC, por ejemplo, ¿no? La facilidad con la que le aprobaron, yo le creo a Miguel Bueno, Salim. ese es un consejo diferente, porque ese no es ciudadano. Bueno, se Ese supone que es ese integrador. Es de gobierno. Es un consejo directivo, Sí. exactamente. Pero vamos, es un ejemplo, ¿no? De cómo, Y tampoco le hacen caso, tienes razón. aún siendo plural, pues convalidaron las decisiones que tomó en su momento Miguel Salim sin ningún problema. Señores, sé que podrían seguir toda la tarde comentando, pero ya es hora de ir a comer. ¿Les parece que dejemos aquí los Perfecto. temas? Ya sé, hombre. No. El tema del PRI lo podemos tratar la semana que entra. Parece que avanzan ahí un poco las cosas, pero tampoco nada definitivo. La elección del nuevo dirigente Sigue en estatal, suspenso. que sigue en suspenso. Lo comentamos la próxima semana, si no es que no brincan Otro- otros temas.